obtener el vértice. Directamente no toca X, es eso. ¿Cómo? Directamente no toca X, es eso. No, pero tenés un dato importante, que la parábola tiene concavidad positiva. ¿Y eso qué significa? Que va a estar arriba del eje X, no va a estar abajo. Entonces, si está arriba del eje X, ¿qué ocurre? Vos primero encontrás el vértice, una vez que encontrás el vértice, le das valores a X y vas a obtener valores de Y. ¿Sí? Cuando obtenés valores de Y, encontrás el punto, podés buscar el simétrico, como yo hice recién en el pizarrón, y así vas graficando la parábola que va a estar arriba del eje X. ¿Se entiende? Sí. Eso es lo que tenés que hacer, básicamente. Gracias. Obviamente te conviene darle valores que los puedas encontrar en tu sistema de eje cartesiano, porque si le pones un valor muy grande, quizá después tenés que cambiar la escala y se te complica para ubicar el punto en el sistema de eje cartesiano que vos graficaste en tu hoja. ¿Sí? Sí. Y bueno, después la raíz no la vas a poder encontrar. Ya está claro, porque no tiene intersección con el eje X. La intersección con el eje Y tenés que reemplazar a la X por 0. Si reemplazás a la X por 0 en esa función cuadrática te queda 4. Quiere decir que la ordenada al origen va a ser 0 menos 0, 4. ¿Sí? Después, el eje de simetría lo podés encontrar, porque es X del vértice. El vértice lo podés encontrar. La concavidad ya la sabés, es positiva. Y el conjunto imagen, tenés que encontrar primero el vértice en Y y después decir que el conjunto imagen va a ser desde Y del vértice a más infinito. ¿Por qué? Porque tiene concavidad positiva. ¿Fui muy rápido o lo entendiste? No, lo entendí. Bien. Es eso. Gracias. Siempre que te falten puntos, porque va a ocurrir en dos casos, cuando la parábola corte al eje X en un punto y cuando la parábola no corte al eje X, te va a ocurrir que te faltan puntos en el sistema de eje cartesiano, porque no vas a tener las raíces, por ejemplo, o en el caso de una única raíz vas a tener un solo valor. Entonces te conviene armarte una tablita de valores, darle valores a X, obtener valores de Y, y ahí vas marcando los puntos. Y una vez que tenés 2 o 3 puntos, encontrás los 2 o 3 simétricos y ya está, la parábola te queda perfecta. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a cerrar el foro. Profe, otra consulta de matemáticas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Aprovechen. ¿Cómo puedo graficar el ejercicio 43 sin usar GeoGebra? ¿O siempre se necesita usar GeoGebra para graficarlo? No. Yo lo grafiqué como ese punto. El objetivo de ese punto es que ustedes puedan identificar los distintos cambios en la parábola cuando yo multiplico a la x cuadrado por 2, por menos 2, por 1/2, etc. Entonces, uno tarda mucho en el pizarrón para hacer todos los gráficos. Para no perder tanto tiempo, yo utilicé el GeoGebra para mostrarle los cambios que se generan en la función cuadrática cuando cambian los parámetros A, B y C. Pero quédense tranquilos que ustedes van a poder graficar las parábolas de la misma manera que la grafiqué yo. Lo único que no te van a hacer graficar 10 parábolas porque no te va a dar el tiempo. ¿Me explico? Sí. Gracias, profe. No, por favor. A ver. Vamos ahora a geometría. Perfecto. Bueno, ya abrí los foros, tanto el de asistencia como el de la clase. Ahora sí, vamos a empezar con la clase de geometría.
el tema que vamos a desarrollar hoy es teorema del seno y teorema del coseno. ¿Cómo andan con los ejercicios? ¿Bien? ¿Sale todo o se complica bastante? Con paciencia sale, algunas. Sí, yo el único que no me salió fue el 38 de la clase pasada, que te había preguntado. Después Nahuel sos vos, ¿no? Sí, Nahuel. Mirá, hacemos una cosa, yo cuando termina la clase, Sí. lo hago en una hoja, le saco una foto y te lo paso por mensajería. Así lo tenés. Bueno, ¿Sí? igual ahí me pasó un PDF Patricia, Ah, bien. que está el Bueno, ejercicio. Claro, yo no sabía que podía hacer eso, porque viste que en el anterior a ese, vos, por ejemplo, estaba con K también, pero teníamos los valores de Y y de X. Bueno, Sí. en cambio en ese no, entonces no sabía cómo resolverlo. claro. En ese ejercicio en particular tenés que ir a analizar. Hay dos formas de trabajar con ese tipo de ejercicios. Una es trabajando con el determinante y la otra es trabajando con la pendiente de la recta, la ordenada al origen y lo que expliqué la clase pasada. ¿Sí? Ok, sí. Entonces, por ejemplo, hacemos un paréntesis. Igual quédense tranquilos que hoy me extiendo un poquito, porque si no me equivoco, la clase que viene no vamos a tener clase el martes, ¿no? No sabía. No, perdón, el lunes es feriado. El lunes. A ver. Creo que se pasó para el lunes. Sí, bueno, igual quédense tranquilos que nosotros, por más que no tengamos clase por medio de videoconferencia, seguimos conectados por el foro y por la mensajería, así que cualquier duda que ustedes tengan, me preguntan y lo respondemos. Si quedan muchas dudas de algún tema en particular, podemos organizar con algún grupo que necesite alguna videoconferencia en otro horario, ¿sí? Para... teniendo en cuenta que no haya clases el martes que viene o lo que fuera, ¿sí? Eso quédense tranquilos. En el ejercicio 38, vos tenés que buscar analizar el sistema dependiendo de los valores de K. Entonces, hay dos posibilidades: o lo trabajás con el determinante o lo trabajás con la pendiente de la recta. Con la pendiente de la recta tenés que despejar Y de las dos ecuaciones. Eso es lo primero que tenés que hacer. Y después tenés que analizar qué pasa cuando las rectas son paralelas, cuando las rectas son coincidentes o cuando las rectas se cortan en un punto. ¿Sí? Si se cortan en un punto, tiene única solución. Si no se cortan en un punto, si no tienen ningún punto de contacto, entonces el sistema es incompatible, son paralelas. Y si tienen infinitos puntos de contacto, el sistema es compatible e indeterminado. Eso es lo que trabajamos la clase pasada. Pero igualmente, en el mismo PDF tenés una interpretación que hacen con los determinantes. Entonces ahí vas a poder determinar, por ejemplo, si el delta general es igual a 0, si el delta X y el delta Y es igual a 0. Bueno, hay distintas posibilidades que las tenés que leer. Igualmente, como te dije recién, cualquier duda que tengas me preguntás. En ese PDF que te pasó Patricia seguramente están estas posibilidades, ¿sí? Sí, está hecho con los determinantes. Bien. Es muy simple. Si el delta de X, el delta Y y el delta valen 0, entonces tiene infinitas soluciones. Prácticamente vos tenés que interpretar que es la misma recta. Si el delta general vale 0 y los delta X y delta Y son distintos de 0, entonces el sistema es incompatible, no tiene ninguna solución. Eso quiere decir que las rectas van a ser paralelas, ¿sí? Y si el delta general es distinto de 0, vos ya sabés que las rectas van a tener punto de intersección y la solución va a ser única. El sistema va a ser compatible, determinado. Esas son las tres posibilidades que tenés que trabajar y tenés que analizar. Ok, gracias. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a teorema del seno. Bueno, ¿se acuerdan que nosotros trabajamos con trigonometría de triángulos rectángulos? Ahora vamos a trabajar
con todo tipo de triángulos. Y para poder vincular los ángulos con los lados de todo tipo de triángulos, voy a utilizar el teorema del seno y el teorema del coseno, que no lo voy a demostrar en esta clase porque no es la intención, pero tengan en cuenta lo siguiente. El teorema del seno, primero tenemos que observar, en este triángulo vos tenés 3 vértices que son A, B y C, y tenés 3 lados que son A minúscula, B minúscula y C minúscula, ¿sí? El teorema del seno dice lo siguiente: el seno del ángulo A sobre el lado A es igual al seno del ángulo B sobre el lado B, y es igual al seno del ángulo C sobre el lado C. Recuerden que para cada ángulo vos tenés un lado opuesto, ¿sí? Y para cada lado tenés un ángulo opuesto en el triángulo. Entonces, por ejemplo, en este triángulo, para el ángulo C, el lado opuesto es C. Para el ángulo A, el lado opuesto es A minúscula. Y para el ángulo B, el lado opuesto es B. Por eso, el seno consiste en aplicar esta formulita que ustedes observan acá. Seno de A sobre el opuesto es igual al seno de B sobre el opuesto, es igual al seno de C sobre el opuesto. Recuerden bien que los ángulos se miden en grados, minutos y segundos si utilizamos el sistema sexagesimal, y si utilizamos el sistema circular en radianes. Y A, B y C se miden en metros, decímetros, centímetros, kilómetros, ¿sí? Medidas de longitud. Eso es el teorema del seno. Y el teorema del coseno, acá está la demostración, que la pueden observar, no es tan difícil. Te dice lo siguiente: en un triángulo con iguales características, te dice que un lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos menos el doble producto de B y C por el coseno del ángulo opuesto al lado que estás calculando. Repito, si estamos acá con el lado A, ¿cuál es el ángulo opuesto? A. Si estamos con el lado B, el ángulo opuesto que voy a poner en el coseno es B. Y si estoy con el lado C, el ángulo opuesto que voy a poner en el coseno es C. Siempre tienen que mirar el lado que están calculando, y cuando ponen coseno de un ángulo, tienen que poner el coseno del ángulo opuesto a ese lado, ¿sí? Y este es el teorema del coseno, básicamente, que también está demostrado, pero nosotros lo vamos a aplicar directamente. Muy bien, ahora vamos al primer ejercicio. Ejercicio 27. Acá está. No lo vamos a hacer todo, pero algunos vamos a hacer. Bueno, vamos. Primero voy a graficar acá en el pizarrón y voy a prender la cámara. Muy bien. Tenemos un triángulo que tiene 35 grados y 85 grados. A, B y C. Bueno, muy bien. ¿Qué teorema puedo aplicar? ¿El teorema del seno o el teorema del coseno? Tengo que interpretar ahí los datos que tengo. Yo tengo dos ángulos, si no me equivoco, y un lado. ¿Qué teorema utilizarían ustedes? ¿El teorema del seno o el teorema del coseno? El seno. El teorema del seno. Muy bien. Me falta un dato ahí, ¿no? Sí, puedo sacar el ángulo de B. Muy bien. La base mide 10. 10, ¿no? La base, ahí está. 10.
Entonces, el teorema del seno, como me indicaron recién, dice lo siguiente. El seno del ángulo A sobre el lado opuesto, que el lado opuesto del ángulo A es BC, es igual al seno del ángulo C sobre el lado opuesto, que es AB. Y es igual al seno del ángulo B sobre el lado opuesto, que es AC. Eso es lo que me dice el teorema del seno. Entonces yo tengo que armar una ecuación que tenga una sola incógnita. Si tengo una ecuación que tiene una sola incógnita, la puedo encontrar. Entonces miramos, por ejemplo, la primera razón y la segunda razón, que forman una proporción. Esta razón con esta razón forman una proporción. Ahora, ¿A lo tengo? Sí, lo tengo. Sí. ¿BC lo tengo? No. Bien. ¿C lo tengo? Sí. ¿AB lo tengo? No. Bien, entonces no me sirve. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas. Tengo BC y AB. Esta proporción, que es esta igualdad entre estas dos razones, no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque BC y AB son incógnitas. Entonces no voy a poder encontrar el valor. Vamos a mirar la primera razón y la tercera razón. O sea, forman una proporción de estas dos. ¿El ángulo A lo tengo? Sí. ¿BC lo tengo? No. ¿El ángulo B lo tengo? No. Lo puedo sacar. Bien. ¿Y el lado AC lo tengo? Sí. Vale 10. Bien. Entonces fíjate lo que tenés. A lo tenés. Vamos. BC no lo tenés. Incógnita. El ángulo B no lo tengo, pero por suerte lo puedo sacar, porque tengo dos ángulos interiores del triángulo rectángulo. Entonces lo que puedo hacer es utilizar el teorema que dice la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados, entonces 35 más 85 más B te tiene que dar 180. Eso es lo que tienes que hacer. 35 más 85 más B es igual a 180 grados. Entonces, para calcular B, lo que tengo que hacer es restarle 35 grados y 85 grados. Por lo tanto, B, ¿cuánto vale? 60. 60 grados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 35 más 85 es 120, si a 180 le resta 120, si da 60. Entonces este mide 60 grados. Perfecto. Entonces ahora puedo utilizar esta proporción, que es la igualdad entre la primera razón y la tercera razón. ¿Por qué? Porque A lo tengo, BC no lo tengo, el ángulo B lo acabo de calcular y AC lo tengo. Una sola incógnita en una ecuación, ya está, puedo calcular BC. Entonces voy a poner ahora seno de A, que sería el seno de 35 grados, sobre BC, que es mi incógnita, es igual a seno de B, que sería seno de 60 grados, sobre AC, que es 10. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para despejar BC? Hay distintas formas, ¿no? Por ejemplo, puedes aplicar el producto de los extremos es igual al producto de los medios. BC lo puedes pasar multiplicando y después pasar todo esto dividiendo, que es lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Este BC que está dividiendo lo paso multiplicando acá. Y esto que está multiplicando después lo paso dividiendo. ¿Sí? Entonces, ¿qué queda? Voy a bajar un poquito más la cámara, si se ve bien. Seno de 35 grados es igual a seno de 60 grados sobre 10 por BC. Y en el siguiente paso pongo seno de 35 grados dividido seno de 60 grados sobre 10. Esto te da BC. Hago la cuentita con la calculadora. Seno de 35 dividido seno de 60 sobre 10. Me da 6,62. ¿Les digo eso a ustedes?
Muy bien. Sí. Perfecto. Eso da BC. ¿Qué otro dato me falta? AB. AB. Bueno, para AB puedo utilizar. ¿Qué razón? ¿Qué razón puedo utilizar? La primera con la tercera, la segunda con la tercera. La primera con la tercera puede ser. La primera con la tercera. Sí. Bueno, la primera con la tercera. Esto ya lo tenés, ¿no? Sí, por eso. Lo acabas de sacar. A lo tenés. ¿Sí? B, ¿lo tenés? Sí. Sí. Y AC es lo que te falta. ¿No hice 10 ahí abajo o tiene que ser en grados? Bueno, pero fíjate que yo cuando puse la primera, la tercera, calculé BC. O sea que si vuelvo a comparar la primera con la tercera, me va a quedar una igualdad, porque ya encontré el valor de BC. Ah, No hay sí. ninguna incógnita, son todos datos ahí. Lo que tengo que hacer es encontrar AB ahora. Entonces lo que puedes hacer es, por ejemplo, comparar la segunda con la tercera. ¿Sí? ¿Por qué les recomiendo que comparen la segunda con la tercera? Porque son todos datos que te da el problema. Si vos te equivocás en BC, después te vas a equivocar en AB. Cuando quieras calcular AB te vas a equivocar. En cambio, si vos mirás la segunda con la tercera más esta proporción, no necesariamente porque te equivocaste en BC te vas a equivocar en AB. Digo, es para tratar de bajar el margen de error, ¿no? Entonces voy a utilizar la siguiente proporción. La segunda razón con la tercera razón. Voy a poner seno de C. En vez de poner C, ya pongo 85 grados. Sobre AB, que es mi incógnita. Es igual al seno de B, que es el seno de 60, sobre AC, que vale 10. Para poder despejarlo, hago el mismo razonamiento que en el primer caso. Seno de 85 grados dividido seno de 60 grados sobre 10 es igual a BC. Perdón, a AB. Hago la cuentita y queda seno de 85 dividido seno de 60 sobre 10. Y eso me da 11,503. ¿Les digo eso? Y ahí tenemos AB, BC y AB. Y no me falta nada más, porque tenemos los tres lados y los tres ángulos interiores. ¿Sí? Muy bien. Después tenés que ir, vamos a resolver alguno que tengas que utilizar el coseno. Por ejemplo, en el C. En el C tenemos que utilizar el teorema del coseno o del seno. De coseno. Del coseno. Hay veces que pueden utilizar el teorema del seno y del coseno. Ustedes tienen que elegir uno de los dos caminos. Tengan en cuenta que hay veces que el seno me da un ángulo que no corresponde con el ángulo interior del triángulo que están trabajando. Y eso ocurre porque
recuerden que la distancia seno que vimos en la clase pasada, hay dos ángulos que tienen la misma distancia, ¿sí? En esos casos van a tener que hacer una interpretación de la circunferencia trigonométrica para darse cuenta si ese es el ángulo que necesitan o le está dando el otro ángulo, el que no les sirve. Porque recuerden también que los ángulos interiores de un triángulo siempre me tiene que dar 180 grados. Si no me da 180 grados, es que algo está mal. Y esa puede ser una de las razones, con el teorema del seno particularmente. Bueno, vamos con el 27C. Tenemos 11, 13 y 38 grados. A, B y C. Bien. Vamos a plantear el teorema del coseno. El teorema del coseno te dice lo siguiente. Por ejemplo, este lado, que es el que me falta, AB al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, o sea, de BC más AC, menos el doble producto de BC por AC por el coseno del ángulo opuesto al lado del ángulo opuesto al lado que quiero calcular. El lado que quiero calcular es AB. ¿Cuál es el ángulo opuesto al lado AB? El ángulo C, y mide 38 grados, ¿no? Perfecto. Bien, BC, ¿lo tengo? Sí. AC, ¿lo tengo? Sí. Entonces reemplazo directamente y te va a quedar AB al cuadrado es igual a BC, que es 13 al cuadrado, más AC, que es 11 cuadrado, menos 2 por 13 por 11 por el coseno de 38 grados. Recuerden que AB está elevado al cuadrado, entonces tengo que pasar la raíz para el segundo miembro. 13 cuadrado más 11 cuadrado menos 2 por 13 por 11 por coseno del 38. 64,62. Y a ese valor le saco la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de ANS es 8,03. Eso me va a dar AB. 8,03. ¿Sí? Pregunta, ¿cómo hago para sacar el ángulo A y el ángulo B? ¿Lo puedo sacar con la suma de los ángulos interiores? No, no lo puedo sacar por la suma de los ángulos interiores. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnitas, que son A y B. Entonces hay distintas posibilidades para que la suma me dé 180 grados. Acá tengo que utilizar el teorema del coseno para poder calcular el ángulo. Entonces, voy a plantear el siguiente razonamiento. Quiero calcular el ángulo B. ¿Cuál es el lado opuesto? Acá pueden observar, ¿cuál es el lado opuesto al ángulo B? AC. Muy bien, entonces voy a poner lo siguiente. AC al cuadrado es igual a AB al cuadrado más BC al cuadrado menos 2 por AB por BC por el coseno del ángulo P. ¿Sí? Planteé el teorema del coseno para calcular el lado AC, pero el lado AC yo ya lo tengo. La única incógnita que voy a tener acá ahora, en esta ecuación, es el ángulo B, y la voy a poder calcular. Entonces ahora reemplazo todos los datos que tengo.
En vez de poner AC, voy a poner 11 cuadrado. En vez de poner AB, voy a poner 8,03 al cuadrado. En vez de poner BC, voy a poner 13 al cuadrado. 2 por 8,03 por 13 por el coseno de B. Entonces, acá podemos observar que tengo un término, otro término, y el tercer término hay una multiplicación, ¿sí? Antes del coseno. Todo lo que está acá, en primer término y el segundo término, lo voy a pasar restando para el primer término. Eso es lo que voy a hacer. 11 cuadrado menos 8,03 al cuadrado menos 13 cuadrado. Y esto me va a quedar menos 2 por 8,03 por 13, que voy a hacer la cuentita ya en la calculadora. Así no escribo tantas veces 2 por 8,03 por 13. 2 por 8,03 por 13. Y eso me da menos 208,78. Menos 208,78 por coseno de B. Recuerden, este es un error típico que cometen. Pasan sumando el menos 208,78. Recuerden que están multiplicando coseno de B, por lo tanto va a pasar dividiendo. Esto que está en el primer miembro, 11 cuadrado menos 8,03 al cuadrado menos 13 cuadrado, sobre menos 208,78 es igual a coseno de B. Ahora sí hacemos la cuentita. 11 cuadrado menos 8,03 al cuadrado menos 13 al cuadrado dividido menos 208,78. Y eso me da 0,5387. 0,5387. Pongo 4 cifras decimales. Pregunta, a ver si recuerdan lo que vimos en clases anteriores. ¿Cómo hago para calcular el ángulo si yo tengo el coseno? ¿Qué función tengo que aplicar? ¿O cómo despejo? B. Arco coseno. Arco coseno, muy bien. Entonces B va a ser igual al arco coseno de 0,5387. Y en la calculadora tengo que poner shift coseno y 0,5387. Cierro paréntesis, lo paso a grados, minutos y segundos, y me queda 57 grados, 24 minutos, 17,33 segundos. 57 grados, 24 minutos, 17,33 segundos. Muy bien, encontré el ángulo B. Ahora necesito el ángulo A, que lo puedo encontrar utilizando el teorema de la suma de los ángulos interiores, o puedo aplicar nuevamente el teorema del coseno con el lado BC. Yo lo voy a hacer rápido ahora, si no voy a tardar tanto para encontrar el valor. ¿Sí? Lo voy a hacer acá arriba, en el pizarrón, pero tengan en cuenta que lo voy a hacer mucho más rápido. Voy a reemplazar directamente los datos. Entonces, primero sí voy a plantear la fórmula para que ustedes puedan observar lo que estoy haciendo. BC al cuadrado. BC al cuadrado es igual a AB al cuadrado más AC al cuadrado menos 2AB por AC por el coseno del ángulo opuesto al lado BC, que el lado BC, el ángulo opuesto, es A, que es el que me falta. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es reemplazar y ya despejar directamente. ¿Sí? Voy a reemplazar los datos que tengo en el problema y voy a despejar. De la misma manera que despejé recién acá. Por eso no lo hago de nuevo, porque es una pérdida de tiempo y ustedes ya saben cómo se hace. Es el mismo razonamiento que hice acá. Entonces, directamente yo voy a poner coseno de A y el valor acá. ¿Sí?
Vamos a poner 13 cuadrado menos AB cuadrado, que sería 8,03 al cuadrado, menos 11 cuadrado, dividido menos 2 por AB y AC. (0,09329). Aplico el arco coseno para sacar A y me queda que A es igual al arco coseno de 0,09329. Me da 84 grados, 38 minutos, 49,2 segundos. ¿Qué pasa? Cuando yo sumo A, B y C, me tiene que dar 180 grados, más 57 grados, 24 minutos, 17,33 segundos, más 38 grados, 180 grados, ¿sí? Y un poquito más. Me da 180 grados y un poquito más, porque yo no puse todas las cifras decimales que corresponden. Pero se dan cuenta que la suma de los ángulos interiores se sigue manteniendo, porque es un teorema que se debe cumplir para todos los triángulos. Yo, utilizando el teorema del coseno, obtuve los ángulos y el lado que me faltaba. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. Después, a ver, los demás ejercicios se resuelven más o menos de la misma manera. Estamos hablando del ejercicio 27, de los ítems del 27. Vamos a hacer alguno que requiera como una interpretación y después aplicar uno de los dos teoremas. Por ejemplo, el del barco, el 30, dice: un barco navega en línea recta y en forma paralela a la costa. Desde dos puntos A y B situados en la costa y separados entre sí por 510 metros, se miden los ángulos que forman las líneas que unen el barco con los puntos A y B con la línea de la costa. Todo esto que estoy diciendo en forma oral, usted lo tiene que graficar. Una vez que lo tienen graficado, es mucho más simple poder interpretarlo. Si los valores de dichos ángulos son respectivamente 45 grados y 68 grados, determine la distancia del barco a los puntos A y B y la distancia del barco A la costa. Haga un diagrama. Obviamente que siempre tenés que hacer un diagrama para poder ubicar los datos del problema y ahí podés interpretar perdón, qué teorema vas a utilizar. Si el teorema del seno o el teorema del coseno. Bien. Acá tenemos la costa, el barco está por acá, navega en línea recta, desde dos puntos A y B situados de la costa, separados entre sí. Este es el punto A y este es el punto B. Están separados por 510 metros. Se miden los ángulos que forman las líneas que unen el barco
con los puntos A y B. Punto A, punto B. ¿Sí? Si los valores de dichos ángulos son respectivamente 45 y 68. Quiere decir que este es 45 y 68. Bien. Determine la distancia del barco a los puntos A y B. Acá está el barco. Vamos a ponerle M. Barco, el punto M. Y la distancia del barco a la costa. ¿Cómo haces para calcular la distancia del barco a la costa? Tenés que tener en cuenta de trazar un segmento perpendicular a la costa cuyos extremos sean la costa y el barco. ¿Sí? Esta es la distancia del barco a la costa y este es el triángulo que te queda determinado con los puntos A y B situados en la costa. Muy bien, entonces, para poder calcular la distancia del barco a los puntos A y B, ¿qué teorema puedo utilizar? ¿El teorema del coseno o el teorema del seno? ¿Qué me conviene? El teorema del seno. El teorema del seno, vos tenés estos dos ángulos y este ángulo lo podés calcular, porque si este mide 45 y este mide 68, este ángulo lo podés sacar como 180 menos 45 menos 68 grados. ¿Cuánto te da este ángulo, el ángulo M? ¿Cuánto da? 67, ¿no da? 67 grados. ¿No? 67 grados. Bien, una vez que sacaste el ángulo M, podés utilizar el teorema del seno para calcular las distancias MA o MB. El teorema del seno dice lo siguiente, primero lo planteo acá. El seno del ángulo M sobre el lado AB es igual al seno del ángulo A sobre el lado opuesto, que es MB, y es igual al seno del ángulo B, se cayó la regla, sobre el lado MA. Muy bien. Bueno, entonces, acá observamos, este es dato, ¿no? M es dato, AB es dato. O sea que acá tengo, en esta razón, tengo el numerador y el denominador como dato. En esta fracción, en esta razón, A, ¿es dato? Sí. MB, ¿es dato? No, es incógnita, pero la puedo calcular, porque tengo 3 datos y una incógnita en esta proporción. Entonces lo que voy a hacer es utilizar estas dos razones para poder encontrar MB. Pongo lo siguiente, seno de M, que es 67, sobre AB, que es 510. Es igual al seno de A, que es seno de 45, sobre MB, que es incógnita. ¿Cómo hago para despejar MB? Bueno, lo que dijimos recién, MB pasa multiplicando y todo esto pasa dividiendo. Entonces te va a quedar que MB es igual a seno de 45 dividido seno de 67 sobre 510 metros. MB es igual y hacemos la cuentita. Seno de 45 por seno de 67 sobre 510. Creo que era dividido 45 dividido seno de 67 sobre 510.
Ahora sí, 391,7681. 391,7681. Esto está en metros, ¿sí? Y esa es la distancia del barco al punto B. Y después utilizo la primera razón y la tercera razón para calcular la distancia desde el barco hasta A. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? No. Bueno, vamos a poner entonces seno de 67 sobre 510 es igual al seno de B, que es seno de 68, sobre MA. Y el despeje es exactamente el mismo. MA es igual a seno de 68 grados dividido seno de 67 sobre 510. MA es igual seno de 67 sobre 510. Me da 513,7004. Perfecto. Ya tengo la distancia del barco al punto A y del barco al punto B. Ahora necesito la distancia del barco a la costa. ¿Cómo hago para obtener la distancia del barco a la costa? Utilizando la trigonometría de triángulos rectángulos. Recuerden que si trazo este segmento, queda determinado un triángulo rectángulo para la izquierda y un triángulo rectángulo para la derecha. Y ustedes saben que el seno de este ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, por ejemplo. ¿Sí? La hipotenusa la tengo porque es la distancia desde el barco al punto A. Y el cateto opuesto es lo que estoy buscando. Pero el seno del ángulo lo puedo obtener porque es el seno de 45. Entonces, acá pongo, para calcular la distancia del barco a la costa. Para calcular la distancia del barco a la costa, utilizo trigonometría de triángulos rectángulos. Seno de 45 grados es igual al cateto opuesto, que es la distancia que yo necesito, sobre la hipotenusa, que es la distancia desde el barco al punto A. Y la distancia del barco al punto A es MA y vale 513,7004 metros. Hacemos la cuenta y te queda seno de 45 por 513,7004. 363,24 1 metros. Perfecto, calculamos la distancia desde el barco a la costa, calculamos la distancia desde el barco al punto A y la distancia del barco al punto B. Bien. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Clarísimo? No, profe. Bueno, después los demás problemas también tienen que aplicar el teorema del seno o el teorema del coseno observando los datos que tienen. Por ejemplo, te dice el 31, un topógrafo desea medir la distancia entre los puntos A y B, ubicados en la orilla de un lago. Los datos que conoces son los que aparecen en la figura adjunta. Calcule la distancia de A a B. Entonces tenés dos lados del triángulo y un ángulo. ¿Qué teorema podés utilizar para encontrar el lado AB? ¿El teorema del seno o teorema del coseno? Teorema del coseno. Teorema del coseno porque tenés dos lados y un ángulo, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio 32 dice Mateo y Pedro
tienen sus casas en el campo a una distancia de 500 metros. Vos ponés Mateo, M, Pedro, P, la distancia entre esos dos puntos es de 500 metros. Ambos divisan un helicóptero, ¿sí? Ya tienen que imaginarse el triángulo rectángulo, es muy parecido a lo del barco. Mateo lo ve con un ángulo de elevación de 58 grados, ¿sí? Y Pedro está a una distancia de 600 metros del helicóptero. Entonces vas a tener un ángulo y vas a tener dos lados. ¿Qué teorema te conviene utilizar para encontrar la distancia del helicóptero a Mateo? ¿De coseno? Claro, porque vos sabés que Mateo está acá, Pedro está acá, la distancia de Mateo a Pedro es 500 metros, el helicóptero está por acá, vamos, armamos un triángulo entre Mateo, Pedro y el helicóptero, y vos sabés que ambos divisan al helicóptero volando entre ellos. Mateo lo ve con un ángulo de elevación de 58 grados, este vale 58, y la distancia entre el helicóptero y Pedro te dicen que es de 600 metros. Bien, entonces lo que te pide es la distancia del helicóptero, en el primer ítem, a Mateo. ¿Sí? Del helicóptero a Mateo tenés que encontrar este lado del triángulo. Tenés este lado, tenés este ángulo, tenés este lado. Con el teorema del coseno lo podés calcular. ¿Sí? Bueno, básicamente es eso, no tiene otras dificultades. Siempre tienen que interpretar que cuando encuentran el resultado final, los tres ángulos me tienen que dar 180 grados. La suma de los tres ángulos interiores me tiene que dar 180 grados. Si eso no ocurre, es que algún error de cuenta cometieron, o quizás puede estar ese error que yo marqué recién. El seno, tengan en cuenta que es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Ojo, porque muchas veces el triángulo puede ser obtusángulo. Vos necesitas el ángulo obtuso y el seno te da el ángulo, cuando querés calcular con el seno, te da el ángulo agudo. Ojo con eso porque puede ocurrir. El seno es positivo en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante. Y hay dos ángulos, uno agudo y otro obtuso, que te da el mismo valor del seno. Ojo con eso, porque si el triángulo es obtusángulo, puede generarse un problema, que cuando ustedes sumen los ángulos interiores al final, no les dé 180 grados, porque el seno te dio el ángulo agudo y vos necesitabas el ángulo obtuso. Esa interpretación la tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Muy bien. Bueno, entonces terminamos la videoconferencia y seguimos por el foro. Tengan en cuenta que si la clase que viene damos la clase normal de matemática y geometría, seguimos con la clase número 12, que sería la última, y en el caso de que no haya clase de matemática, vemos cómo la compensamos. Por medio del foro nos vamos a comunicar de manera tal de organizar una videoconferencia y que ustedes se puedan sacar todas las dudas. También tengan en cuenta que subieron un trabajo práctico de repaso para que ustedes se puedan preparar para el examen. Está en Miel. Lo buscan, que está ahí bien, están todos cargados. ¿Sí? Profe, una pregunta con respecto al trabajo práctico. ¿Esos son todos los temas que van a entrar en el examen? Claro, sí, sí. O sea que, por ejemplo, en geometría vi que prisma no entra, no está en el trabajo práctico. Claro, todos los temas que están en el trabajo son los que van a entrar. Son todas las clases que desarrollamos nosotros. Hay muchos temas que quedaron afuera por un tema de tiempo y de organización, de las videoconferencias, de los tiempos acotados y demás. En los otros ingresos dábamos más temas. Bueno, ahora se acotó por la situación que todos conocemos, ¿no? O sea que en matemática logaritmo no va a entrar y en geometría prisma no entra. Porque fíjate que la próxima clase, que es la última, la clase 12, tenemos que ver la segunda parte de función cuadrática. Y en el caso de geometría tenemos que ver cuerpos. Está bien, profe. Eso. O sea, ya volvemos de las vacaciones, por así decirlo, y ya rendimos el examen. Tal cual, pero yo les recomiendo que no se dejen estar,
que se preparen, porque esto es mucha práctica. Entonces quizás uno se confía que la tiene recontra clara con todos los temas, se relaja, se va de vacaciones o se queda en su casa descansando y después de las vacaciones desaprueban el examen de ingreso porque no recuerdan muchos temas. Entonces siempre traten de resolver 2 o 3 ejercicios por semana para tener la mente activa. Bien, profe, cualquier duda podemos hablar a mensajería, ¿no? Por cualquier duda que tengamos. Sí, a ver, la mensajería yo la observo casi todos los días. Quizás en determinado momento del día estoy ocupado en otra tarea y no les puedo responder, pero en algún momento me busco un hueco y les respondo, quédense tranquilos. ¿Hoy vamos a la plaza? ¿Cómo? ¿Hoy no vamos a la plaza, Maya? Ah, no era para mí, me parece que están hablando. Hay algo raro ahí. Sí. Yo Una no tengo... pregunta, profe, ¿sabe las fechas de examen? La fecha de examen de arquitectura sí los tengo, pero de ingeniería no. Ah, está bien. Sí, de hecho tengo examen. No sé si es presencial o no, ¿no? No, va a ser presencial. En arquitectura se toma presencial, con un protocolo que ya nos van a informar. Nos dieron las fechas de cuándo vamos a tomar examen de forma presencial en La Matanza. Sí, eso es en febrero, ¿no? Seguramente. No, ahora en diciembre van a implementar un protocolo para tomar arquitectura. Ah, buenísimo. Sí, por suerte ya lo aprobaron eso. De hecho, yo tuve que dar una fecha disponible para tomar examen y demás, que va a estar cerca del 18 de diciembre, 20 y pico de diciembre. Pero sí, para arquitectura ya está organizado de forma presencial. Yo infiero que si se pudo organizar con arquitectura, con ingeniería, después del receso de las vacaciones, no va a haber inconveniente. Ah, buenísimo. ¿Y sabe más o menos para qué fecha sería? No, la verdad que no. El mes sería febrero que se rinda seguramente. Y lo más probable, mira, nosotros este año en particular empezamos el curso de ingreso en febrero, acelerado, y después tomamos el 12 de marzo, si no me equivoco, el examen de ingreso. Tomamos un viernes y creo que a la semana siguiente empezó la cuarentena. Así que fue justo. Bueno, entonces. Bueno, quédense tranquilos que igual seguimos en contacto. Así que no me despido hasta el año que viene. Seguimos en contacto la semana que viene porque queda la clase número 12. De alguna manera la vamos a dar. En este horario, en otro horario, por foro. Después lo organizamos, pero tenemos tiempo. Y aparte ustedes nos rinden en diciembre, entonces tienen la posibilidad de estar un poquito más relajados. No demasiado, porque te puede jugar en contra, pero tienen más tiempo. Buenísimo, gracias. Bueno, una última pregunta. Si Dios quiere, la semana que viene. Cuídense. Chau. Buenísimo, gracias, profe. Chao. Chau.